Ok. Es un gusto tenerlos a todos en nombre de los integrantes del Comité de Educación Continua de la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear, ALASBIN. Damos por comenzar el ciclo de conversación con los expertos del mes de octubre con el tema actualización de flujos miocárdicos por los expertos de Latinoamérica. Tenemos a las 3 personas con más experiencia en este tipo, en este campo. A la fortuna son 2 argentinos, 1 mexicano. Son muy afortunados los argentinos. Vamos a dar comienzo. A nombre de, permítame que no cambie la diapositiva. El resto del comité, Mariano Portillo, Ismael Cordero, Amelia de los Reyes, Luis Araujo y su servidora, que integramos este comité, les damos la bienvenida. Les anunciamos también la página de ALASBIN, que se les invita a participar, a revisarla de manera periódica, donde se publican noticias diferentes de la sociedad. En este caso, se está promocionando el congreso del próximo año, que va a ser en noviembre en Buenos Aires. Todos los videos que se graban de estas charlas se suben al canal de YouTube, en donde pueden ser vistas posteriormente a mayor detalle, tanto por los asistentes que se inscribieron como por los que no se alcanzaron a inscribir. Esta charla del día de hoy se sube aproximadamente unos 10 días posterior al día de hoy. Y con esto damos por inicio los 3 disertantes del día de hoy, los expertos. El primero es el doctor Eric Alexanderson, experto de México, jefe de cardiología nuclear del Servicio de Cardiología Nuclear del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. La plática que él nos grabó fue utilidad de flujos miocárdicos en enfermedad microvascular, dada que la experiencia del doctor es en flujos por PET-CT con amonia. Esta plática está disponible en el canal de YouTube, se distribuyó previamente a todos los asistentes que se inscribieron y la pueden revisar a mayor detalle. Ahorita vamos a comenzar con los disertantes estrella que están en vivo para todos ustedes, que les pueden realizar preguntas en vivo y aprovecharlas en vivo. Empezamos con el doctor Alejandro Mereta, de Argentina, jefe de cardiología nuclear del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, del ICVA, que nos va a hablar de los flujos miocárdicos por CZT. Creo que es la persona fuera de Estados Unidos y de Italia que tiene más experiencia en este tema. Sin duda, lo que nos va a explicar, nos va a contar, va a ser de gran valía para todos. Y posteriormente viene la doctora Roxana Campisi, también de Argentina, cojefe del Servicio de Medicina Nuclear de Diagnóstico Maipú y jefe de Cardiología Nuclear del IADT. Ella nos va a hablar de flujos miocárdicos por PET-CT. Les invito también a que estén al pendiente. A partir de la próxima semana se va a distribuir el evento del mes de noviembre. Va a ser organizado avances en PET-CT destinado para tecnólogos. Se les invita a todos los asistentes, si son tecnólogos, a que se inscriban, o si son médicos nucleares, a que inviten a sus técnicos. Se les va a llegar toda la información a sus correos a partir de la próxima semana. Entonces, sin más por el momento, les doy la palabra al doctor Mereta. Muchas gracias, Isabel. Es un placer para mí estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y con mi amiga Roxana Campisi, que ella sí es una estrella. Yo estoy acá iluminando como un foquito. Pero bueno, yo voy a compartir con ustedes mi experiencia. Nosotros ya llevamos 800 estudios de imágenes de flujo con CZT. Así que, sin más preámbulo, voy a empezar a compartir con ustedes la presentación. Vamos a bajar esto, así puedo estar cómodo. Muy bien. Y espero que en algún momento nos veamos en persona, porque esto ya es aburrido. Vamos a ver. Bueno, yo dividí mi charla en 4 pasos, que es, bueno, algunas generalidades, después algunos casos clínicos, la utilidad clínica de estos estudios y finalmente las conclusiones. Como todos saben, en la cardiología nuclear, en nuestro campo lo que ha habido es un importante avance en algunas de las herramientas que tenemos.
nuevas técnicas de reconstrucción que dan mayor iteración, mayor resolución, y nuevos colimadores como los IQ Spec, pero la estrella es este tipo de cámaras con cristales de CZT, que las más populares son el D-Spec y las cámaras de GE. Nosotros tenemos un D-Spec. Estas cámaras, a diferencia de las Anger, como vemos acá, en recuadro rojo, las cámaras Anger tienen, a diferencia de ellas, una mejor resolución, y fíjense los componentes. Este es un fototubo, y a la derecha tenemos uno de los componentes de CZT que son realmente minúsculos, lo que hace que las cámaras sean compactas y se parezcan más a un sillón de odontólogo que a un equipo de medicina nuclear como los conocemos. Dentro del cabezal se ven estos elementos verticales que están, donde en su interior tienen los detectores. Y estos detectores van girando y van barriendo permanentemente, como se ve en esta diapositiva, a 180 grados todo el corazón en forma permanente. Aquí tienen un esquema, una adquisición. Acá tienen los 9 detectores, y fíjense, una adquisición tradicional normal de un SPEC dura 4 minutos y juntamos 2 millones de cuentas. Así que una de las grandes ventajas es su gran velocidad. Y debido justamente a eso, tenemos una capacidad de hacer análisis de primer pasaje, como ven en esta curva aquí. Entonces, lo que tenemos son cuentas en función al tiempo. Como tenemos cuentas en función al tiempo, podemos sacar una información, podemos obtener una información como la que se obtiene con PET, y transformar esas cuentas a actividad absoluta, o sea, megabecquerel por minuto y por gramo de tejido. Entonces, les muestro. Discúlpenme, pero no sé qué pasa con el sistema, que está un poco lento. No sé si se escucha bien. Se escucha bien, doctor, Okay. Y el video también. Bien. Bueno, como ustedes conocen, eso es un equipo de PET que realmente es un equipo muy sofisticado, tiene un tomógrafo a bordo, y por supuesto que es el patrón de referencia, y nosotros tenemos los estudios de flujo, los hacemos con este equipo, como les comenté recién, y la validación, una de las primeras validaciones fue hecha por el doctor D'Agostini a través de un estudio que utilizó agua, oxígeno 15, y el área bajo la curva fue muy aceptable, y recientemente muchos de los que trabajamos con estos equipos de CZT hemos publicado, el último autor es Marcelo Di Carli, y la confiabilidad, la capacidad para poder determinar la reserva coronaria realmente tiene una capacidad adecuada, y la diferencia fue no significativa, utilizando protocolos de Spline Fitting Reconstruction, que es lo que se usa hoy. Bueno, sin pecar de ser redundante, lo que entonces nosotros tenemos es la información del flujo de reserva coronario, y ese, para los que no son cardiólogos, es la capacidad del aumento potencial del flujo coronario como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas, y esto permite al sistema coronario recibir un aumento del consumo de oxígeno adecuado en diversas circunstancias clínicas. Nosotros lo exploramos generalmente con vasodilatadores, pero también tenemos experiencia, como les voy a mostrar, con ejercicio, gracias a la versatilidad que tiene este equipo. Entonces, el flujo de reserva coronario integra todo el árbol vascular, las arterias epicárdicas, que son el 5% de la circulación, y el resto de la circulación, la gran mayoría, que son las arterias que son aquellas pequeñas arterias que son responsables de la resistencia coronaria.
O sea, el vaso epicárdico es un vaso de conducción y la microvasculatura es lo que realmente determina la resistencia coronaria y es lo que se va a ir modificando a medida que aumenta el requerimiento de flujo por el miocardio. Entonces, integramos la enfermedad epicárdica, la aterosclerosis difusa y la remodelación vascular y la microcirculación. Este es nuestro protocolo. Nosotros hacemos una adquisición con bomba de difusión, una adquisición en reposo que dura 6 minutos. La máquina automáticamente, después de esos 6 minutos, adquiere en 4 minutos un SPECT convencional, es decir, que en 10 minutos terminamos la adquisición de la imagen dinámica y la imagen convencional de SPECT. Luego de esperar el decaimiento del material, aproximadamente unos 40 minutos más tarde, hacemos el estrés, en donde utilizamos 3 veces la dosis que le hemos dado en reposo. Eso depende del peso de los pacientes, pero se multiplica por 3, salvo que se haga en días diferentes, pero el protocolo de un día. Entonces volvemos a adquirir el estudio dinámico con bomba de infusión, que dura 6 minutos, después a los 4 minutos se vuelve a adquirir el estudio SPECT y esto se hace en forma automática, así que en otros 10 minutos tenemos la imagen del estrés. Entonces, al final tenemos la imagen del SPECT convencional de alta resolución, la imagen del SPECT gatillado y tenemos la imagen del flujo, y tenemos la información del flujo de reserva coronaria. Nuestros primeros pasos fueron en septiembre del 2016, cuando llegó el equipo a nuestro servicio. Como ven ahí, estuvimos chocando en algunos lugares hasta que nos pusimos a tiro con todos los protocolos. Y lo primero que hicimos fue, en los primeros 100 pacientes, estudiamos una cantidad de pacientes con perfusión completamente normal y bajo pretest, en donde establecimos nuestro valor de flujo de reserva coronaria en pacientes normales. Después estudiamos pacientes que tenían factores de riesgo y vimos que había una diferencia significativa, y finalmente pacientes que tenían defectos fijos de perfusión, y como pueden ver, nosotros pudimos calibrar la confiabilidad de la reserva coronaria en las distintas patologías. Lo primero que hicimos después fue comunicar en el Colegio Americano de Cardiología esta serie de pacientes, en donde estudiamos 63 pacientes sin defectos de perfusión, sin isquemia, y los dividimos en grupos sin antecedentes, grupos con factores de riesgo y grupos con pacientes con diabetes. Continuamos nuestros estudios y ahora les voy a mostrar unos casos clínicos que ilustran un poco esto que les estoy contando. La primera utilidad es en pacientes con cardiopatía isquémica. Les voy a presentar 2 casos. Este es un paciente de 72 años, masculino, que tiene Parkinson, es hipertenso, y lo enviaron para una evaluación de riesgo isquémico. Como pueden ver, tiene un defecto pequeño de perfusión en el territorio de la circunfleja, es un defecto pequeño, y sabemos que los defectos pequeños en general no traen mayor riesgo. Son pacientes que pueden medicarse tranquilamente y no tienen un riesgo elevado, como nos sugirió en aquel momento Jakamovich, y después más tarde fue testeado en la estudiosquemia. Pero bueno, nosotros a este paciente tuvimos el acceso de poder hacerle el flujo de reserva coronario, y como pueden ver, un defecto de perfusión de 5, encontramos con una reserva muy baja. Entonces, con esta reserva baja, nosotros nos fuimos a reestratificar el riesgo coronario de su defecto de perfusión a través del flujo de reserva. Entonces, fíjense, este paciente con 5% de defecto de perfusión tiene un tertilo muy bajo de reserva coronario, con lo que entonces reestratificamos el riesgo, y de un riesgo muy bajo de 1,5 pasa a tener un riesgo de mortalidad anual del 10%. Entonces enviamos a este paciente a estudio angiográfico, y como pueden ver, nos encontramos una lesión de tronco y de los 3 vasos.
El siguiente caso que les muestro es un paciente de 49 años, sin factores de riesgo, que tuvo un dolor precordial atípico, troponina normal, electro normal, pero como es cardiólogo, avanzamos y se hizo una multislice que arrojó 570 de score de calcio y se siguió, en este caso, con la coronariografía. Entonces tenía una lesión en la coronaria derecha y otra lesión a la descendente anterior. Como pueden ver, esta cantidad de calcio no permitió evaluar adecuadamente la luz, y entonces nos pidió que le hiciéramos un estudio nosotros. Como pueden ver, tenemos un protocolo de sentado que es muy confortable para el paciente, pero nosotros preferimos hacer un estudio en bicicleta ergométrica, que parece un poco más fisiológico que este acá de la izquierda, y entonces con la bicicleta pegada a la cámara prácticamente y habiendo adquirido el reposo, entonces inyectamos al paciente el máximo esfuerzo y medimos su flujo de reserva durante el esfuerzo. Como pueden ver acá, la ergometría es completamente normal, la perfusión es completamente normal, la fracción de eyección también, y la reserva coronaria en este caso fue de 3,77, con lo que le dijimos a nuestro amigo cardiólogo: mirá, quédate tranquilo que no tenés nada. Pero justamente, como es cardiólogo, le mostramos la reestratificación por riesgo y quedó muy contento, pero terminó haciéndose una coronariografía con medición de FFR en la DA, que por supuesto dio normal. En este caso, digamos, nuestra experiencia, ahora tenemos más pacientes, pero publicamos la posibilidad de hacer flujo de reserva coronario durante el esfuerzo o inmediatamente post-esfuerzo, y ahora tenemos muchos más casos, y lo que les puedo comentar es que es algo que se puede hacer, y la información realmente es confiable. La utilidad en la enfermedad microvascular, habrán visto ya el video de Eric, pero solamente les presento un caso. Esta paciente de 70 años, diabética, que tiene varios estudios de perfusión y varias pruebas ergométricas porque se queja de angina. Entonces, un tiempo después, debido a eso, se le decide hacer un estudio por multislice CT que muestra que las arterias coronarias no tienen lesiones obstructivas, y entonces nosotros la estudiamos con un estudio de perfusión que, como pueden ver, es completamente normal, y la reserva coronaria de esta paciente nos presenta con dipridamol, o sea, el test endotelio independiente nos muestra una reserva anormal, como pueden ver en este esquema que probablemente conozcan, un esquema en donde se divide en cuadrantes. Este cuadrante amarillo, en donde esta paciente está localizada, es un cuadrante que evalúa el pico flujo en la abscisa y en la ordenada el flujo de reserva. Con esta intersección de los dos valores, entonces este cuadrante, que es discordante porque tiene arterias epicárdicas normales, pero la reserva baja, es un sector en donde los pacientes tienen mayor mortalidad y mayor eventos más MACE, a pesar de tener arterias angiográficamente normales, y ese es el grupo de INOCA que ya se comentó en charlas previas, y probablemente Roxana vaya a seguir comentando. El test del frío que le hicimos a este paciente, que evalúa el endotelio, también fue anormal. El test del frío debería aumentar el flujo un 50%, en este caso solo lo aumentó un 20%. Este paciente fue medicado con intensidad, con tratamiento médico, y a los 6 meses y en forma académica le repetimos el estudio. Como pueden ver, pasó ya de su reserva de ser 2,27 a 2,59, es decir, está ya en un cuadrante concordante donde sus arterias epicárdicas están bien y su reserva coronaria están bien, y fue mejorando el flujo con el frío, la respuesta del endotelio al test del frío. Y un año más tarde, esta paciente se reestudió nuevamente y tenemos la reserva coronaria con endotelio independiente a través de los test vasodilatadores normal, y normalizó también la respuesta del endotelio evaluada a través del frío. Y esto seguramente es porque esta paciente se encontraba en un periodo de anormalidad funcional de su microvasculatura, y por eso fue revertido con el adecuado tratamiento médico,
En cambio, hay algunos pacientes que probablemente, si tuvieran anomalías estructurales, como aquellos que tienen más tiempo de enfermedad o tienen insuficiencia cardíaca con función preservada, en general el daño estructural está y es más difícil de revertir. Acá, en este trabajo del grupo de Marcelo Di Carli, ven que los diabéticos no son todos iguales, y entonces, a propósito de este caso que les presenté yo, esta paciente diabética, su primer flujo de reserva coronario era más de 1.6, como pueden recordar, y este es el grupo de pacientes que tiene una menor tasa de eventos comparado con los pacientes que tienen alterado el flujo de reserva, y entonces esto explica seguramente la mejoría a través del tiempo. Nosotros estudiamos también en un grupo de pacientes diabéticos asintomáticos, correctamente tratados, de hospital de día, de la clínica de diabetes del Instituto Cardiovascular, y en forma digamos, prospectiva, estudiamos 40 pacientes de diabetes, con diabetes de tipo 2, y nos encontramos que en la mitad de los casos teníamos anormalidades de la microvasculatura. Les recuerdo, estos pacientes eran asintomáticos y venían solamente a control de clínica de diabetes, y estaban tratados por el especialista. Es decir, en este pequeño grupo de pacientes nosotros encontramos una prevalencia de la mitad que tenía un flujo de reserva anormal. ¿Y cuál sería la utilidad de esto? Probablemente con este conocimiento en el paciente diabético uno podría tener más tratamiento más agresivo, porque como les mostré en el gráfico anterior, los pacientes que tienen anormalidades de la reserva coronaria son aquellos que tienen más eventos en el seguimiento. Esta es otra modalidad de presentación, es una paciente de sexo femenino de 53 años que la despierta en la madrugada un dolor centrotorácico, llama al servicio de emergencias, que es trasladada entonces por el servicio de emergencia directamente a la sala de hemodinamia por un trastorno en la cara inferior y dolor en reposo. Como pueden ver, las arterias coronarias no tienen obstrucción, y entonces la troponina de esta paciente fue normal. Pueden ver un tironeamiento del ST acá en la cara inferior, y que seguramente asustó al médico que la fue a ver a domicilio. Y entonces estudiamos esta paciente y lo que encontramos es un flujo de reserva normal cuando usamos dipiridamol, pero cuando usamos el test del frío, ese flujo estaba muy alterado, o sea que su función endotelial estaba anormal, lo que probablemente explique ese cuadro de tipo presentación espasmo que tuvo esta paciente durante la noche. O sea que el caso 3 y el 4 que les acabo de mostrar son casos con arterias coronarias normales. Nosotros estudiamos estos pacientes a través, como les mostré, del test del frío y con dipiridamol, tratando de interrogar los dos componentes. Y lo que es interesante para nosotros es que si uno solamente hiciera el estudio con dipiridamol, se perdería el grupo de pacientes que tiene el test endotelio dependiente, el test del frío, alterado. Es decir, que si solamente hubiéramos estudiado a estos pacientes, hubiéramos dicho que no tenía alteraciones de la microvasculatura. Sin embargo, al agregar la información del test del frío, pensamos que estos pacientes podrían ser, la información podría ser clínicamente relevante, y esto nos pasó en la mitad de los pacientes. Nosotros utilizamos este algoritmo, hacemos con dipiridamol y reposo la evaluación, y por supuesto nos fijamos si tiene, en el primer test ya tiene una reserva anormal, entonces ya sabemos que tiene angina microvascular, y le agregamos también el test del frío para evaluar el próximo componente. Otro campo interesante son los estudios discordantes. Fíjense esta paciente, por ejemplo, que en el ejercicio tiene un marcado ST. Esta era una deportista que vino a evaluarse porque quería cruzar la cordillera de los Andes en bicicleta, y cuando vieron esto no la dejaron.
Entonces, nosotros hicimos la evaluación de esta paciente y nos encontramos que durante el ejercicio el flujo era subóptimo, con el frío también, pero sin embargo, ¿qué pasa? Ahí está. Sin embargo, cuando lo hacemos el test con dipridamol, nos encontramos que la reserva coronaria estaba respetada. ¿Qué quiere decir esto? Quizás podamos discutirlo. No sabemos muy bien qué quiere decir, pero este componente que es mediado a través de la adenosina y de una parálisis de la reserva coronaria, probablemente fisiológicamente no sea este mismo componente que depende del shear stress. Entonces, quizás esta paciente, estamos estudiando este tipo de casos, no sabemos muy bien qué hacer, la paciente cruzó la cordillera y no le pasó nada. Así que les quería mostrar este caso como una curiosidad. Estamos viendo que los pacientes de estudios discordantes tienen una mediana de flujo de 1,66 y también tienen alterado el frío, sin embargo el esfuerzo no. ¿Cuál es la utilidad clínica entonces de evaluar la reserva coronaria? Y en los casos 1 y 2, en la cardiopatía isquémica. Y en los casos 3 y 4 les mostré 2 ejemplos de la enfermedad microvascular. En la cardiopatía isquémica, entonces, estamos parados esta es la recomendación de la guía del 2019, estamos donde la guía dice que uno puede elegir en los pacientes que tienen una probabilidad intermedia el test que mejor tenga de su preferencia y que el mejor test que tenga de acuerdo a la expertise de cada lugar, y este es el campo en donde los estudios funcionales creo que son la llave para el tratamiento, porque en los pacientes que tienen mucha carga, mucha prevalencia de enfermedad coronaria, nos vamos a encontrar seguramente lo que encuentran estos estudios, que nos dicen que hay un 20% de arterias coronarias no obstructivas, y el otro resto de la otra parte de los pacientes se divide por mitades en arterias epicárdicas obstructivas y arterias con enfermedad difusa. Así que la información fisiológica creo que es relevante para la toma de conducta. ¿Y por qué? Porque si uno va directamente a la anatomía, entonces lo que puede ver es una disparidad en la evaluación de las coronarias a través del FFR, que es la evaluación fisiológica, porque las definiciones de enfermedad coronaria significativa que están mayor del 50 o mayor del 70, depende de los trabajos que leamos, tienen la fisiología repartida en general por mitades. Así que yo creo que cuando hay obstrucciones, la herramienta de la fisiología nos ayuda y mucho. Vamos a ver si esto avanza. Lo mismo pasa con el FFR. Entonces, la evaluación del riesgo es un continuo y como en este caso, nosotros podemos ver el test, el trabajo de isquemia que testea 2 estrategias, una médica y una de revascularización. Fíjense que hace muchos años Jakamovich dividía a los pacientes en aquellos que se beneficiarían con tratamiento médico o revascularización porque tienen más isquemia miocárdica. Este trabajo de la doctora Krishna Patel con 12.000 pacientes nos muestra que el mismo corte para los pacientes de cardiopatía isquémica lo podemos encontrar con la evaluación de la reserva coronaria cuando está más conservada o no. Y fíjense que yo me tomé la libertad de despejar esto y superponerlos, y fíjense que esta idea de Jakamovich prácticamente con 12.000 pacientes vuelve a estar, pero a través de la reserva de flujo. Y recordar solamente que la enfermedad, actualmente el fenotipo es una enfermedad combinada, donde hay enfermedad focal y enfermedad difusa. Creo que la enfermedad microvascular ya se ha hablado, así que lo voy a pasar, y recordar que nosotros podemos trabajar en el diagnóstico de espasmo coronario microvascular y disfunción endotelial y disfunción del músculo liso a través de las pruebas fisiológicas. ¿Y por qué estudiar a estos pacientes? Porque el estudio Cormick nos dice que el conocimiento de los mecanismos
de estos pacientes con INOCA ayuda a la correcta medicación y que esto resulta en una mejor calidad de vida de los pacientes. Así que para finalizar, recordar que la evaluación de la microvasculatura es relevante para todas las patologías, para el síndrome coronario agudo, crónico, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, sepsis. Parece ser entonces que no solo para la cardiopatía isquémica, sino que para muchas patologías es relevante el conocimiento de la reserva. Y mis conclusiones son que la reserva de flujo puede obtenerse con estas cámaras de CZT, que restratifica el riesgo clínico, que presenta una gran utilidad para desenmascarar isquemia balanceada y que permite evaluar la enfermedad microvascular. Y esta es una diapositiva de Marcelo Di Carli que dice que la angiografía coronaria invasiva es el gol estándar, pero tiene una capacidad limitada para resolver la aterosclerosis difusa y que un angiograma normal no es sinónimo de una circulación normal y que evidentemente el flujo de reserva es una valiosa herramienta. Y que, bueno, una vez nosotros tuvimos que rendirnos muchas veces a esta estadística que es sensibilidad y que es especificidad, pero la explicación de la baja especificidad de nuestros estudios se entiende hoy con la fisiología coronaria, y es que las arterias que son no obstructivas pueden tener enfermedad, y entonces esa podría ser la causa de esta histórica falta de especificidad de los estudios de medicina nuclear. Entonces, en esta época en donde la anatomía y la función están muy combinadas, creo que en realidad esto es como el huevo y la gallina, que el que pase primero, digamos, no puede dejar de pensar en el otro y viceversa, sino que hay que tener una visión integrada de los estudios que podemos ofrecerle hoy a los pacientes. Muchísimas gracias y terminé con mi presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias por su excelente exposición. Vamos a pasar con la doctora Roxana Campisi. Dejamos las preguntas para el final. Por favor, pueden irlas escribiendo en el chat o mandarlas por WhatsApp. Muchas gracias. ¿Me puede escuchar bien, no? Sí, Ro. Perfecto. Bueno, mi charla es un complemento de las presentaciones del doctor Alexanderson y del doctor Alejandro Mereta, y yo voy a hacer un foco en la reestratificación del riesgo cardiovascular a través de la reserva de flujo coronario por PET, con el principal énfasis en la enfermedad coronaria no obstructiva. Yo quiero traer este mensaje de la doctora Leslie Shore recientemente, que ella mostró en el Congreso de ASNEC, donde nos invita a través de una serie de publicaciones, y resumiendo, que tenemos que transformar nuestra definición de enfermedad coronaria. Clásicamente, y voy a empezar desde el punto de vista anatómico mi presentación, nuestro umbral estaba aquí como lo muestra el panel superior. Pero nuestra nueva definición de enfermedad coronaria, el umbral es diferente, es cuando hay una presencia de placas ateroscleróticas o de cualquier grado de estenosis. Es decir, que un paciente tiene enfermedad coronaria aún en presencia de enfermedad coronaria no obstructiva a nivel epicárdico. Y clásicamente, ella también presentó, y me gustó muchísimo su discusión, por eso la quiero compartir con ustedes, que la aterosclerosis está en el inicio de la enfermedad, la estenosis en la enfermedad avanzada, y la isquemia es la consecuencia fisiológica. Este también es un pensamiento clásico, y también tenemos que transformar juntos hoy la idea de lo que es isquemia. Y en esa transformación, en esta publicación de Your Intervention del 2020, nos tiene que hacer pensar que la isquemia miocárdica no es siempre la consecuencia de una estenosis coronaria epicárdica, que es la idea convencional que tenemos de enfermedad coronaria y que es real. Pero la isquemia, como muestra este gráfico, puede estar dada por la disfunción microvascular, el espasmo, un puente muscular, inflamación, alteraciones metabólicas. Yo en mi presentación voy a hacer foco en la disfunción microvascular, complementando
los conceptos de Eric y de Alejandro, y esa disfunción microvascular, que no la podemos estudiar visualmente porque no tenemos ninguna técnica que nos permita ver hoy in vivo la microvasculatura, sino lo que vamos a estudiar es cómo funciona la microcirculación, también es el resultado de una serie de procesos, como vemos acá, miopatías, insuficiencia cardíaca con función de eyección preservada, la enfermedad obstructiva, causas iatrogénicas, Takotsubo, Inoka, Minoka. Es decir, que hay una serie de situaciones que provocan esta disfunción de la microvasculatura y que producen isquemia, digamos, y el paciente tiene angina de pecho como expresión clínica de esta disfunción microvascular. Repasando, como dijo Alejandro, esta reserva de flujo que le estudiamos con apremios de tipo farmacológico es el cociente entre el flujo coronario pico sobre el flujo en reposo. En la reserva coronaria no interviene ni la acetilcolina, ni el test del frío, ni la ergonomina, sino apremios clásicos, y que en Argentina, por una cuestión de costos, el más utilizado es el dipyridamol. Los métodos no invasivos para medir esa disfunción microvascular, que es el subrogante, digamos, de la alteración de la microvasculatura, se puede hacer con PET, con resonancia, con eco. Alejandro mostró el PET como técnica emergente, pero en las guías 2021 nos están hablando de que PET y resonancia tiene una indicación 2A y el eco 2B. En mi presentación, por supuesto, voy a hablar de la cuantificación absoluta del flujo. Hay diferentes protocolos, yo les voy a contar los que utilizamos nosotros en el servicio de medicina nuclear. Utilizamos PET, el nitrógeno 13 amonio, que es sería el tecnesio del PET, es nuestro trazador de perfusión y de flujo. En Argentina no tenemos rubidio, usamos nitrógeno 13 amonio, y vamos a tomar imágenes en reposo, imágenes en estrés, apremio farmacológico para reserva de flujo. También podemos hacer un estudio como decimos vulgarmente, de un triple amonio con test del frío, pero yo voy a hablar de reserva coronaria y solo voy a hablar de apremio farmacológico. Y como trabajo con un equipo integrado con tomografía multidetector, en el mismo estudio con la TC que corregimos por la atenuación de partes blandas, también realizamos el score de calcio y llevamos a ver el valor pronóstico de integrar la información funcional con la información de la carga aterosclerótica. Estos estudios en total, las imágenes también son gatilladas, entre 30 y 90 minutos de acuerdo al trazador y los equipos que tengamos. Nosotros en PET podemos adquirir imágenes que lo llamamos en modo lista, ¿sí? En modo lista significa que por cada inyección del trazador, tanto en reposo como en estrés, tengo un triple set de imágenes. Imágenes dinámicas, estáticas y gatilladas. Las dinámicas, como ven en el panel inferior izquierdo, nos va a permitir armar mapas polares de flujo a través de software dedicados. Ese flujo en estrés, dipyridamol, sobre el flujo en reposo, nos va a dar un cociente, como en este caso que es 3.3, que es absolutamente normal. Vamos a tener las imágenes estándar de perfusión miocárdica relativa, y vamos a tener imágenes gatilladas de reposo y de pico del estrés, a diferencia del SPECT convencional, porque adquirimos el estudio íntegramente bajo cámara, porque el nitrógeno 13 amonio tiene una vida media muy corta, es de 10 minutos, con lo cual nos permite hacer los dos sets corridos de reposo y apremio con el paciente todo el tiempo dentro del equipo. ¿Cuál es el valor normal de la reserva coronaria? Tal vez este es un punto bastante para discutir. Lo que sabemos que cuando es menor de 2, el riesgo de los pacientes va aumentando y el diagnóstico de disfunción microvascular es mayor. Entre 2 a 2,5 es un riesgo y un valor, digamos, intermedio gris. Más de 2,5 sabemos que es absolutamente normal. Y esta estratificación de riesgo, como se ve en rojo para la enfermedad obstructiva, también es válido para la enfermedad no obstructiva. Entonces, cuando es menos de 2, sabemos que el riesgo va aumentando y en forma exponencial. Ahora está la contracara. Cuando un paciente tiene una reserva coronaria, preservada, como muestra la barra negra, excluye la anatomía de alto riesgo. Es decir, puede ser que tengamos un paciente que venga a nuestro servicio a medirse una reserva coronaria, no tenemos todavía datos anatómicos,
es raro, generalmente vienen después de conocer anatomía, pero puede ocurrir, y si un paciente tiene una reserva de flujo mayor de 2,5, yo le puedo decir al cardiólogo, no que no tenga enfermedad obstructiva o no obstructiva, lo que yo sí estoy excluyendo es enfermedad de 3 vasos o de tronco. Voy a mostrarle unos casos, y voy a focalizar entonces en enfermedad no obstructiva como empecé mi presentación. Esta es una mujer de 70 años, hipertensa, dislipémica, se le pide un estudio de reserva de flujo por dolor precordial persistente en ausencia de enfermedad epicárdica obstructiva por anatomía invasiva, como ven en el panel de la izquierda, en estudio de perfusión con dipiridamol y en reposo, ¿sí? Estamos cortando los 3 pedacitos de modo lista. Fíjense que el estudio no tiene isquemia inducible. El score de calcio es 0, lo cual es un hallazgo muy frecuente en mujeres. Las mujeres tenemos menos calcificación del árbol coronario que los hombres. Esto es un fenotipo bastante específico de las mujeres. Sin embargo, cuando cuantificamos el flujo en forma absoluta, en la DA circunfleja y derecha, podemos ver que la reserva coronaria es menos de 2, es 1,6, y un detalle interesante es que típico de la disfunción de la enfermedad microvascular es que es homogéneo, que es difuso la disminución del flujo en los 3 territorios vasculares. Es decir, yo tengo un estudio que es gold standard, que es PET-CT, no veo ningún defecto de perfusión, tengo score de calcio 0. Si no hubiera terminado ahí el estudio, yo no hubiera hecho el diagnóstico. Necesito agregarle una variable, como es la reserva coronaria, que es el indicador más potente de isquemia y más sensible que hoy contamos en el terreno de las imágenes. Esta también es una mujer, 63 años, tuvo un minoca, tuvo un dolor precordial variable, en calcio funcional variable, luego del episodio del minoca. Nos piden un estudio de reserva de flujo, sabemos que la disfunción microvascular puede tener causal de minoca, aunque no está totalmente estudiado, pero ocurre. Nuevamente score de calcio 0, no nos sorprende, paciente de sexo femenino, y la reserva coronaria en ella es de 1,78. ¿Cuál es el riesgo del caso 1 y del caso 2? Entonces los invito a ver el panel de la izquierda, donde vamos a hablar de la reclasificación del riesgo cardiovascular y la severidad de la disfunción microvascular por género, y vemos que la paciente de 1,6 tiene más riesgo de que la paciente con 1,78, y nosotros sabemos que a pesar de presentar menor enfermedad coronaria obstructiva que los hombres, las mujeres con una reserva menor de 1,6 presentan un riesgo aumentado. ¿Por qué hablo de estos números? Porque un tema muy importante es qué hacen los cardiólogos con estos números. No es lo mismo tener una reserva de flujo de 1,78, 1,6 o 1,4. El riesgo va aumentando a partir de que esos números menores de 2 van disminuyendo. Y eso también, a los que hacemos imágenes y los que cuantificamos flujo, nos da la responsabilidad de revisar muy bien el número que le vamos a reportar al médico, porque el riesgo es diferente a medida que vamos disminuyendo del riesgo de 2. Y es importante que en el terreno del INOCA, y Alejandro ya habló de este tema, la disfunción microvascular es la responsable del 51% de las pacientes con INOCA. Entonces, no es infrecuente encontrar la reserva de flujo disminuido en estos pacientes, pero no todo INOCA tiene como sustrato fisiopatológico a la disfunción microvascular. De ahí que a veces tenemos que interrogar el endotelio, sea en la sala de hemodinamia con acetilcolina, o en los servicios de medicina nuclear, no tan perfecto, con menos sensibilidad, pero tal vez con el test del frío, aunque las guías todavía no lo recomiendan. ¿Qué nos recomiendan las guías para el INOCA? Traigo las guías de dolor precordial del año 2021. Cuando pensamos en INOCA, tenemos que pensar que está muy asociado a mujer, ¿sí? A mujeres jóvenes, con algunos factores predisponentes que me hacen pensar en esa angina microvascular, que es un 51% de la causa, ¿sí? De estas pacientes, donde si es hipertensa, si es diabética y tiene hipertrofia ventricular izquierda, es bastante frecuente en que yo vea este daño microvascular. Como le decía, el PET es una indicación clase 2A, y cuando hay una reducción de la reserva de flujo y no hay isquemia en las imágenes de perfusión relativa, yo estoy haciendo
diagnóstico de disfunción microvascular, que tienen un riesgo de eventos aumentado, y lo que tengo que intensificar son terapias preventivas y más que nada de cambios de estilos de vida y de tratamiento. Otro ejemplo, diabéticos. Alejandro estuvo en bastante detalle. Yo simplemente quiero decir que cuando uno en un diabético asintomático cuantifica el flujo, generalmente esa reserva está baja. Pero no siempre es así. En estos dos ejemplos, en este caso un hombre y en un caso una mujer, a veces, nuevamente, si yo no cuantificara el flujo, diría que la perfusión es normal, estrés y reposo, en este caso nuevamente con dipridamol. Ambos casos tienen enfermedad no obstructiva, pero cuando yo uno, para cuantificar y ver el riesgo, necesito medir reserva coronaria. En estos dos casos, las reservas están disminuidas. Y cuando yo quiero reclasificar el riesgo a través de la enfermedad cardiometabólica, yo puedo ver que en un síndrome cardiometabólico con o sin diabetes, cuando la reserva de flujo es menos de 2, que es un estudio de Osborne y colaboradores, es totalmente el riesgo diferente que cuando la reserva es mayor a 2. Así que, nuevamente, es muy importante este concepto que Alejandro lo mostró muy bien, que diabetes no es sinónimo de enfermedad coronaria, y la cuantificación absoluta del flujo, y no me quiero meter en un tema técnico, puede ser DISPEC, puede ser PET, puede ser ECO, simplemente pensar que tal vez a futuro, cuando uno pueda cuantificar el flujo de rutina, uno pueda ser mucho más preciso en la categorización del riesgo de estos pacientes. Yo les conté que trabajamos con equipos híbridos, entonces podemos cuantificar el flujo y al mismo tiempo ver el score de calcio. Tenemos dos pacientes, paciente A y B. ¿Qué me diferencia a estos dos pacientes? El puntaje de calcio. Fíjense que los dos pacientes tienen reserva de flujo anormal, los dos tienen la perfusión relativa normal, pero uno tiene un score de calcio de 0 y el otro tiene un score de calcio de 800. ¿Cómo combino el riesgo en un estudio integrado? De hecho, nosotros eso lo informamos, porque integramos la carga aterosclerótica con la microvasculatura. Y aquí tenemos este estudio de Alighieri, muy recientemente publicado, que es muy interesante, cómo la tasa de muerte cardíaca y de infarto no fatal por puntaje de calcio y por categoría de reserva coronaria. Y yo coloqué nuestros dos pacientes, A y B. Los invito a pensar a mi paciente A. Paciente A tiene score de calcio 0, pero su reserva de flujo es menos de 2, con lo cual su riesgo es mayor a que si tuviera una reserva coronaria preservada. Los invito ahora a pensar en el otro estrato, ¿sí? Score de calcio más de 400. Fíjense cómo prácticamente tenemos un aumento muy significativo de 2.61 a 5.71 sobre la tasa de muerte y de infarto no fatal, como muestra la barra roja, cuando la reserva de flujo es anormal. ¿Esto qué significa? Que la reserva coronaria a cualquier estrato de score de calcio me está restratificando el riesgo. Entonces, una vez más, es muy importante tener un paralelismo en la estratificación del riesgo de lo que pasa anatómicamente que de lo que pasa a nivel funcional. Pero me falta otro dato más, que es el riesgo clínico que conlleva el paciente. Hay pacientes que son EPOC, hay pacientes que tienen insuficiencia renal, hay pacientes que tienen diabetes. Entonces, en este mapa de calor, donde podemos ver la severidad de la disfunción microvascular, como ya mostré al principio de mi presentación. La severidad de la aterosclerosis, supongamos que estamos aquí, en el cuadrante C, que es la enfermedad no obstructiva, a lo que se me suma el riesgo clínico, yo puedo construir un mapa de calor donde hay una severidad del riesgo que tal vez en un futuro, que hoy no lo tenemos, pero que está en desarrollo, esto me ayude a guiarme en la terapéutica de estos pacientes. Y por otro lado nos muestra que la disfunción microvascular, la aterosclerosis y la clínica del paciente, en su conjunción, hay una interrelación que me va a servir a mí como cardiólogo para intensificar, al menos hoy, terapias higiénico-dietéticas y mucho foco en los factores de riesgo coronario. A su vez, tenemos que sumar en este riesgo, entonces, el riesgo que me da la aterosclerosis del vaso de conductancia con
el riesgo que me da la microvasculatura. Fíjense cómo tenemos una intersección, ¿sí?, de riesgos dados por lo que está pasando en la macro o la microcirculación. Y más allá de que midamos con PET, lo miramos en forma con DIESPEC o en forma invasiva en la sala de hemodinamia, este es un trabajo, un review con prácticamente 60.000 pacientes que nos dicen que cuando un paciente tiene la reserva de flujo anormal, independientemente de lo que pase en el dato anatómico, estos pacientes tienen un elevado riesgo de muerte y de eventos cardíacos mayores. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Sí? Y me pongo del terreno no invasivo, pero creo que en el terreno invasivo pasa exactamente lo mismo. Necesitamos una mayor utilización en la práctica diaria, un mayor acceso a la tecnología y la gran pregunta, ¿cómo guiamos a la terapéutica? Necesitamos de ensayos clínicos a mayor escala para poder contestar esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Les agradezco muchísimo a los dos disertantes que estuvieron en vivo y al doctor Alexanderson que mandó, porque sin duda alguna son ustedes los expertos de Latinoamérica. Es un gran orgullo como de Latinoamérica que ustedes están a este nivel. Pues muchas gracias. Vamos a empezar con la serie de preguntas, algunas que me mandaron al WhatsApp, y si alguien quiere mandar aquí al chat, les voy comentando. Doctora Roxana, ¿se tiene que retirar usted? ¿Me puedo quedar un poquito más? Bueno, cuando guste retirarse nos dice adiós. Muchas Sí, gracias. muy bien. Ok, tengo aquí donde la encontré. Ok, para el doctor Mereta, ¿cómo hizo el cambio? Preguntaron, ¿cómo hizo el cambio con los cardiólogos clínicos para que utilizaran los flujos por SPECT? Que vamos, cuando usted empezó no estaban tan conocidos ni eran tan validados para que creyeran en lo que usted les estaba dando. De a poco, ese sería. Digamos, los cambios no son radicales. Yo tengo la suerte de trabajar en un instituto puramente cardiológico, entonces tenemos, pero hay que evangelizar, digamos, ¿no? Hay que mostrar y mostrar casos y también hay que calibrar, como les decía yo. Pero bueno, fue aceptándose la información a medida que se va corroborando y va siendo útil en la clínica. Rosana dejó un mensaje muy importante que yo quiero tomar y es que el interrogante y el desafío va a ser que esto se incorpore a la práctica clínica. Hoy no está, el estudio no está reconocido por la gente que tiene que pagar por los estudios, y nosotros estos estudios los llamamos Fundación Mereta, porque nos llevan más tiempo en el cual podríamos hacer más estudios convencionales, pero nos divierte mucho más. Así que creo que hay que, si uno se sienta y espera que los médicos lo pidan, no vamos a ir a ningún lado. Hay que mostrar y mostrar y mostrar, y la gente que piensa solamente que esto va a ser a través de la evidencia, probablemente hoy discutíamos eso en el instituto, ¿quién va a hacer un trabajo randomizado, doble ciego, controlado, de un método para medir el flujo, para ver si es... No existe, no va a existir eso. Entonces nosotros tenemos nuestra experiencia, mostramos los trabajos, el metaanálisis que mostró Rosana, 59.000 pacientes, y con la imperfección del metaanálisis, el trabajo de Krishna Patel, del grupo de Kansas, 12.000 pacientes. Bueno, es información. Y la combinación de lo anatómico, como mostró brillantemente Rosana, hoy nosotros, yo no, porque yo soy viejo, ustedes son más jóvenes, pero cuando yo estaba en la residencia, las coronarias decían todo. O sea, la coronaria, si tenía una obstrucción a la coronaria, era eso el problema. Si no la tenía, estaban locos, estaban locas, más al psiquiatra. Y hoy nos encontramos que el 50% de los pacientes tienen arterias coronarias sin lesiones. Debe haber cambiado el fenotipo, obviamente, y
y el 20% de un estudio como la isquemia, que con sus críticas, en un estudio randomizado, 20% de pacientes que no tienen lesiones coronarias. Creo que ese es el desafío, hoy, ¿no? Me fui. Perdón. Está No, bien, yo pero quería complementar con lo de Alejandro, que es muy importante esta iniciativa de ustedes, que nosotros podamos explicar, y es complejo hoy, a veces, que no se entienda con el momento isquémico. Imagínense lo que significa estratificar el riesgo por reserva coronaria. Pero es muy importante la charla con los cardiólogos, lo que dice Alejandro, ¿no? Mano a mano uno explica, muestra evidencia, porque aparte, por otro lado, los cardiólogos nos llaman y dicen: mi paciente tiene dolor de pecho, le hizo una coronografía, continúa con dolor, la medico o lo medico, persiste, o un paciente que tuvo un stent, el stent está permeable y post-stent sigue con dolor. Entonces yo creo que todas las publicaciones fundacionales de Camichi Crea, que Eric explicó muy bien la clasificación de los diferentes tipos de angina microvascular, eso fue muy gráfico y clarificó la cabeza de muchos cardiólogos de que podría haber dolor precordial microvascular en diferentes escenarios clínicos, ¿sí? O que puede haber isquemia en miocardiopatías inflamatorias, ¿sí? Como puede ser la sarcoidosis cardíaca. Por dar un ejemplo, que la isquemia es algo mucho más universal y más complejo que, como yo mostré, el concepto que es la consecuencia fisiológica de una estenosis epicárdica, punto, ¿no? Lo que decía Alejandro de la residencia. Entonces, eso hace que también podamos detectar con técnicas modernas, con nuevos trazadores, otros que esperamos que, como por ejemplo el fluorpiridaz, que permita que se pueda hacer flujo por PET en forma mucho más universal y no que seamos muy poquititos los laboratorios en el mundo que lo podamos hacer. Van a llegar más equipos de CZT, digamos, yo creo que hay un futuro muy interesante. El tema es que los cardiólogos tengan esta confianza de hablar con los que hacemos imágenes para que también nosotros los guiemos en qué escenarios clínicos la cuantificación del flujo no tiene ninguna utilidad, porque también eso también es importante, ¿no? Las dos cosas, cuándo es útil y cuándo realmente mucho no va a aportar. Sí, totalmente de acuerdo con eso que dijiste, pero tenemos pedidos, hay que educar. O sea, nosotros, la gente que nos pide a nosotros los estudios, no queda bien la palabra, pero digamos, en la línea de trabajo es nuestros clientes, entre comillas, son los médicos, no son los pacientes. El paciente es mi, bien dicho, mi cliente, o sea, al quien yo tengo que atender cuando estoy yo en el consultorio con mi paciente. Pero mientras tanto, los que nos piden estudios son los clínicos. Nosotros agarramos de la manito a las chicas de 22, 23 años que vienen a hacerse un estudio de perfusión para ingresar al gimnasio. Entonces las llevamos a Ecoestrés y les decimos: mire, no se haga esto, digamos. Y nos piden, hay que educar a la comunidad médica y hay que mostrar qué es lo que es beneficioso de esa información. Yo creo, a ver, Ro, ¿qué opinás? Yo creo que un target muy específico son los pacientes diabéticos. Hoy los pacientes diabéticos, hoy tenemos las glifosinas, que son medicaciones muy caras, y quizás deberíamos estratificar el uso. El uso universal sería fantástico, pero ¿en quién yo voy a poner más énfasis? En los pacientes que tienen una reserva coronaria muy comprometida. Entonces, me parece que eso podría cambiarle el pronóstico, tomando la disfunción tempranamente y tratarlos enérgicamente. Yo creo que, y con esto voy terminando porque me tengo que ir, tenemos que diferenciar los estudios de un punto de vista clínico práctico y lo que nos interesa en el terreno de la investigación. Entonces, yo un poco mostré las guías 2021 porque me pareció que era importante para la audiencia el tema, toqué INOCA porque en realidad, como mostramos con Alejandro, hay muchos escenarios clínicos, pero como para hablar un poco más de lo que es la enfermedad no obstructiva, justamente por lo que ya le decía, que la epidemiología de la enfermedad
coronaria está cambiando. Entonces, las técnicas convencionales, como el ecoestrés, el SPED convencional, no lo detecta. Alejandro y yo mostramos casos con perfusión normal o casi normal, ¿sí? Y tenía enfermedad de tronco, ¿no? Con un monto isquémico menos del 5%, o yo mostré todos estudios con la técnica Gold Standard, que si yo no tengo un PET y no le cuantifico el flujo, tampoco lo voy a dar. Entonces, eso es un tema importante, y vi varias preguntas con respecto al tema de costos. El costo es elevado. En el caso particular de PET, los pacientes que yo veo son pacientes del ámbito privado, son muy pocas las prepagas mínimas, realmente lo que lo están cubriendo, y eso también es todo un desafío, porque logísticamente hacer un estudio con nitrógeno, tresamonio y PET es súper complejo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, y de los laboratorios. El laboratorio que nos entrega el radiofármaco tiene que parar su ciclotrón para exclusivamente irradiar para hacer N13 para ese paciente en particular. Entonces tiene una logística muchísimo más compleja que la de BioSpec, y eso es un tema a tener en cuenta, que por eso pensamos con el flurpiridaz, que el fluoro 18 tiene una vida media alrededor de 2 horas. Justamente también en el congreso de ASNEC, en el estudio Aurora, lo mostró el doctor Madaji, decía que flurpiridaz podrá ser tal vez una alternativa para servicios con poco volumen de paciente, ¿sí? Entonces, bueno. Doctora, una pregunta nada más antes de que se vaya. Usted realiza por un costo ambos estudios. Mi pregunta va que, por ejemplo, en México, que yo trabajo con el doctor Alex Anderson, tenemos gabinetes en donde es un costo y va todo, pero hay otros gabinetes privados en donde son costos distintos, si el paciente solo le damos PET de perfusión o si le damos flujos adicionales. Es muy raro, a nosotros no nos piden PET solo sin flujo. Okay. ¿Sí? Estoy hablando de estudios de perfusión, los estudios metabólicos, los estudios de inflamación, infección, eso es otro terreno. De enfermedad coronaria sin flujo, no tengo ningún pedido así. ¿Y por qué no vamos? El combo completo, del modo lista. Yo lo sé, porque no es opcional, uno adquiere lista y realiza las 3 reconstrucciones. Claro. Exacto. En caso, es que en realidad no lo piden. nosotros, pero ahí, por el pago del seguro no lo pueden además con eso tampoco, perdón, lo aprovechan. Pero ahí es donde pueden aprovechar, como decía yo, a evangelizar. O sea, a nosotros, claro. Nosotros adquirimos en modo lista, pero yo tengo que adquirir el dinámico para hacer el flujo. O sea, yo podría no adquirir el dinámico. Entonces, a mí un estudio convencional me lleva 4 minutos de adquisición para el esfuerzo y 4 para el reposo. Y chao, y se fue el paciente. Yo también les digo chao. Chao, Ro. Aguante el modo lista, aguante el modo lista. Sí. Chao, muchas gracias. Gracias, Ro, un placer. Chao, los dejo. No, yo digo que si uno espera que venga el pedido, hay que hacerlo directamente. Y más si adquirís en modo lista. Doctor, ¿pero usted a todos los pacientes les hace flujos? ¿O No. a quién decide a quién? No. Sí le va a hacer flujos antes de la perfusión. Nosotros, como el estudio no está cubierto por ninguna prepaga, no sé cómo le dicen allá, pero hay un sistema nacional que no lo tiene. Yo trabajo en un instituto privado, y un poco yo en broma decía que es la Fundación Mereta, que Mereta es mi apellido, y las fundaciones que... Entonces, hacemos protocolos. Nosotros estudiamos, hemos estudiado varias series de pacientes, como yo les mostré, y hoy es algo que lo regalamos, digamos. Nosotros no cobramos por eso. Entonces, vamos repartiendo la energía en pacientes que pensamos que valen la pena, o pacientes con pan arteriales. Combinamos la información, trabajamos con nuestro equipo de tomografía. Entonces, cuando los pacientes tienen estudios no diagnósticos desde el punto de vista, pues tienen mucho calcio, entonces antes de pasar a hacer un estudio invasivo, o el siguiente estudio invasivo, que es la angiografía, como tampoco es de rutina hacer FFR, entonces nos sentimos cómodos teniendo una anatomía
quizás no conclusiva, entonces ese grupo de pacientes nosotros hacemos flujo en los pacientes con INOCA, MINOCA, con INOCA para como yo mencionaba, el estudio CORMIC-A, lo que muestra interesantemente es que si uno aborda el tratamiento desde el punto de vista fisiológico, el estudio de seguimiento muestra que los pacientes están mejor. Y este caso que yo les mostré recién de la paciente diabética, la verdad que son académicos, ¿no? O sea, nosotros no hacemos de rutina el control. Una vez que uno sabe que el paciente tiene enfermedad microvascular, pues lo medica. Pero tener la doble información del endotelio y no endotelio orienta al tratamiento. Entonces, el hecho de pasar de beta bloqueante a bloqueante cálcico para los pacientes que están muy sintomáticos es muy importante. Y tenemos una buena recepción, pues yo lo pasé muy rápido, pero tenemos lo que llamamos un INOCA Team, que es un chat de la médica que atiende a los pacientes que la están volviendo loca, que la llaman cada 2 minutos, que le duele, que le duele, que le duele. Nosotros con los resultados de los estudios le decimos, bueno, mira, Agustina, pasarle, esta paciente yo creo que habría que pasarle, por lo que vemos, sacarle los beta bloqueantes, ponerle bloqueantes cálcicos, entonces, de acuerdo a los resultados, vamos trabajando en equipo y vamos orientando el tratamiento. Pero sí el test del frío, como en nuestro caso, la verdad que es un estudio más al día siguiente, con el test del frío nosotros evaluamos los dos componentes. No nos quedamos contentos. Este doctor Sí. también es de su fundación, o nunca, no es usual que le pidan, quiero que le complemente con un test del frío, o Se usted lo hago igual. Se lo toma hago la igual. decisión y Sí. mañana, el día de mañana cita al paciente. Sí, si pregunto mucho, no. O sea, la ventaja de por ahí de que te conozcan es que confían. Como confían, vos podés hacer cosas por el paciente, sobre todo no se lo estamos cobrando. Entonces, digamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Si un paciente ya tiene su microvasculatura, y este es el mensaje probablemente más importante para los que hacen PET, como mostró, si solo haces diperidamol y te da normal, o sea, si la reserva está en 2,5, ¿cómo está su endotelio? No lo sabemos. Uno podría decir, bueno, clínicamente sí, me cierra que esto sea del lado del endotelio, pero no lo sabes, porque hay un montón de pacientes que tienen otras causas, que hoy quedó como síndrome X eso finalmente. Antes era todo síndrome X. Ahora quedó lo que no es coronario, ni espasmo, ni microespasmo. Yo creo que el test del frío, en nuestro caso, con estos 100 pacientes que presentamos ahora en ASNIC, en la mitad de los casos nos dejó ver que el paciente tenía reserva normal con el dipiridamol, pero anormal con el test del frío. Y esos pacientes son los que necesitan bloqueantes cálcicos y quizás combinaciones de bloqueantes cálcicos. Bloqueantes cálcicos a máxima dosis, porque el médico que está en el consultorio, la verdad que no sé si han visto a estos pacientes, son pacientes altamente demandantes. Entonces, Sí. En vez de subir la dosis, no, bueno, le combinamos con otra cosa, no sabemos qué será. Eso creo que es el éxito del CORMIC, y que el CORMIC nosotros lo subrogamos a través del estudio con nuestro método. Si nosotros sabemos que tienen coronarias normales, entonces lo que nos perderíamos es la evaluación de la acetilcolina y el macroespasmo, el espasmo del vaso epicárdico. Y como mencionaba Rosana, por ejemplo, en nuestra serie de 100 pacientes de INOCA, ahora tenemos más, pero nunca vimos un defecto de perfusión, nunca lo vimos. Y el DISPEC cuando uno mira un estudio de DISPEC, no sabe si está mirando un PET o un DISPEC, porque es finita, la resolución es fantástica, y nunca vimos con un equipo de alta sensibilidad, no vimos estudios de perfusión anormales. Y tuvimos grupos que tenían normal el dipiridamol, o sea, dentro de este mismo grupo de pacientes, normal el dipiridamol y normal el test del frío. ¿Qué tienen esos pacientes? No sé. No sé, quizás merezcan la evaluación en el laboratorio de hemodinamia, que no sé en México, pero acá no se hace.
No tenemos acetilcolina. No, ¿Tienen acá acetilcolina? Bien, entonces, listo, tachamos acetilcolina. Entonces, ¿qué tenemos? Ergonovina. La ergonovina y la acetilcolina se parecen, qué sé yo, pero no es lo mismo. Entonces, leemos los trabajos, decimos, hablamos de la evolución dentro del laboratorio de hemodinámica, pero no tenemos la acetilcolina. Y el test de adenosina que se hace intracoronario, lo podemos hacer desde afuera. Y el frío es un subrogante de la acetilcolina por el mecanismo de acción. El frío libera acetilcolina a través de la integración medular, y con el endotelio sano debería vasodilatar. Con el endotelio enfermo, el receptor muscarínico se contrae. Y eso es lo que vemos con la reserva. Así que creo que con lo que tenemos que hacer lo mejor que podamos. Pues le agradezco mucho, doctor, todo lo que hace su fundación por la ciencia. No, pero no es fundación, es fundación, es una imagen nomás. Lo sé, doctor, pero usted que lo puede hacer, lo hace. Y no cualquiera que lo pueda hacer, lo haría. Entonces, muchas gracias. Con su permiso, vamos a compartir el video en el canal de YouTube, y están preguntando ahorita por estudios retrospectivos. También creo que tomarle captura de pantalla a la evidencia que usted mostró y compartirla con Sí, todo mundo que se pueda, que vean que esto es evidencia de la experiencia que con pacientes que usted tiene con el CZT. Bueno, es muy valioso para todos. ¿Tienen ustedes equipos de CZT allá? Tenemos 3 en México, pero ninguno cuantifica flujos. Los compraron sin licencias, doctor. Entonces, imágenes hermosas, pero hasta ahí. Es una herramienta que es muy versátil. Mira, yo digo, otra de las cosas, no sé, cuando tengamos que cortar me avisás, Porque yo, una de las cosas que yo hablaba con Leslie Shaw, le decía, mira, Leslie, yo les comentaba que estábamos haciendo los esfuerzos, ¿no? Porque nosotros hacemos el paciente al lado de la camilla, tomamos primero la imagen en reposo, tenemos las coordenadas, el ángulo, todo perfectamente calibrado. Con la bicicleta al lado de la camilla, llegamos al la máxima frecuencia cardíaca, lo pasamos hacia el paciente como si fuera una papa caliente, digamos, como decimos acá, y con la vía y lo inyectamos. O sea que estamos viendo 20 segundos después del máximo esfuerzo, y la adquisición siempre fue, de los pacientes que tenemos hasta ahora, fue dentro del rango de frecuencia submáxima. O sea que los inyectamos entrando el material dentro del rango de frecuencia submáxima. Quizás tuvimos suerte. Y uno no anda vasodilatado por la vida. A mí me gusta mucho el desafío farmacológico de vasodilatar, pero si uno estudia lo que es la teoría de los clústeres de la distribución del flujo, probablemente estar vasodilatado es una condición anormal, no es fisiológica. Entonces, va a haber que ver qué podemos hacer con estos pacientes. Como yo les mostré, la chica que los estudios discordantes, ¿qué le decimos a la señorita esta? Que no corra, qué sé yo. No sé. Médico. Bueno, doctor, muchas gracias. Creo que ya estamos sobre tiempo. Les agradezco a todos por asistir, y doctor, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido, de verdad. Entonces, subimos el video al canal de YouTube, y estén al pendientes de la promoción del programa para técnicos de PET del próximo mes. Gracias a todos. Buena tarde, noche. Buenas tardes. Gracias a ustedes.